Shabbat Shalom de Kulán a toda la congregación, la Nueva Yerushalayim. Estamos en esta semana, la Parashá 11, Vayigash, que va desde el capítulo 44 del libro de Bereshit, Génesis, versículo 18, hasta el capítulo 47, versículo 27. Vayigash, y se acercó. Dice la palabra de Yahweh Sebaot, Bereshit, capítulo 44, versículo 18. Así dice Yahweh. Entonces Yehudá, acercándosele, dijo: Adón mío, te suplico que permitas a tu siervo hablar una palabra delante de ti, Adoní, y que no se encienda tu ira contra tu siervo, porque tú eres como el palomino. ¿Qué tenemos aquí en este capítulo? El encuentro, el asunto de Joseph con sus hermanos, la importancia de ver a través de este relato de la Torá la conexión que tiene que haber en la profecía del Mashiach ben Yosef, de cómo él fue negado, de cómo él no fue aceptado, pero que necesariamente tenía que ser sacrificado a fin de salvar a muchos. Asimismo vemos que la vida de Joseph, a pesar de hablarlo verdad, sin embargo, tuvo que pasar muchas vicisitudes, mucho menosprecio, y de tal forma de que tenía que ser así, porque el propósito del Todopoderoso tiene que cumplirse de una u otra manera, a pesar de que quienes son parte de este propósito, los instrumentos que son parte de su propósito, tengan que pasar por momentos no gratos. Y aunque de pronto alguien vaya a querer abortar, no se piense de que porque el hecho de que alguien no quiere hacer su voluntad, el propósito no va a dejar de cumplirse. El mensaje, como vemos, de cada semana de las Parashot es de ver como una aplicación no solamente profética, sino también que tiene una aplicación personal, una aplicación como comunidad y una aplicación como pueblo. ¿Por qué? Porque dentro de la Torá, el mensaje en sí es ¿qué cosa? El propósito que el Todopoderoso tiene para un pueblo, para un grupo, a quienes Él ha escogido, a quienes Él ha elegido. Y que, como siervos suyos, tenemos que ajustarnos a lo que Él quiere. ¿Basados en qué? Basados en promesas. La vida de los patriarcas ciertamente no fue fácil, pero ellos tuvieron una promesa desde Avino Abraham, que tuvo su promesa de que su descendencia tenía que ser tan grande que ni se pudiera llegar a contar. Así como no puedes contar las estrellas, entonces su descendencia tiene que ser así. Y esa promesa del Todopoderoso no puede dejar de cumplirse. Y así vemos que es pasada de generación a generación, o sea, de un hijo a otro hijo. ¿Basado en qué? Que su vida tiene que ajustarse a estas promesas, a la voluntad del Todopoderoso. Y que a pesar de lo que les venga, vuelta digo, no dejará de cumplirse. Y eso lo vemos. Y aquí lo que viene es ¿qué cosa?
que no debemos de dejar de confiar en Él, que aunque sea difícil, que aunque veamos las cosas cuestas arriba, no podemos dejar de confiar. Él lo va a hacer todo perfecto. Eso, quienes somos fieles, quienes somos prudentes, podemos sobrellevar esto. Todos son llamados a ser siervos, pero no todos son fieles y no todos son prudentes. Acuérdate que Lucas habla de ¿qué? De un siervo que le dice siervo fiel y prudente. Tiene 3 calificativos. Para hacer la voluntad del abacados, tenemos que ajustarnos a estos 3 calificativos. Todos podemos servir, pero ¿podemos ser todos fieles? No. ¿Podemos todos ser prudentes? Entonces esa es nuestra lucha. Como dijo el mensaje de Shabbat, ¿no? Que tienes 6 días para conquistar lo que tú quieras, pero el Shabbat es para conquistarme yo mismo. ¿Conquistarme en qué? En mis debilidades. ¿Conquistarme en qué? En lo que no puedo pelear, lo que no puedo sobrellevar. Acuérdate de el Shabbat para acordarme del día de la creación o del tiempo de la creación. El Shabbat para acordarme de qué? Del tiempo de la esclavitud. Entonces tengo que trabajar en qué? En que yo tengo que ser una nueva creación. Pero para ser una nueva creación tengo que salir de ese proceso de la esclavitud en la que estoy inmerso. Me puede estar atando muchas cosas, muchos afectos, muchas emociones, muchos sentimientos que no me dejan llegar todavía al gran Edén, a la nueva creación. Por eso es importante el congregarme en Shabbat, congregarme como familia, como unidad, porque todos somos parte. La creación fue hecha ¿qué? En base solamente a ¿qué? A agua arriba, agua abajo. No. Fue creado en base a muchas cosas, a muchos componentes, para crear un jardín, un gran Edén. Pero sobre eso, la misión o el propósito, guardarlo y cuidar. Entonces, así mismo, nosotros tenemos que, dijo Shaul, no todos somos pies, no todos somos cabeza, no todos somos brazos, pero todos somos un mismo cuerpo. Y tenemos que, como dice, ir en la misma dirección todos. En el camino, como fue el Éxodo, así mismo, se van quedando por la falta de emuná, por la falta de confianza, por la falta de certeza en lo que ha creído, en lo que se ha creído, en lo que se ha oído. Por eso es importante cada Shabbat abrir el corazón, abrir los oídos. ¿Qué es lo que el Rúa quiere decirme? ¿Qué es lo que el Rúa me va a ir moldeándome? Someterme, el sacrificio de dejarlo todo para poder entregarme a Él y Él me vaya a moldear. Que mi pensamiento, mi mente y mi corazón estén metidos aquí, en el espacio sagrado, dentro de su espacio sagrado. No que vaya a estar mi cuerpo aquí y mi mente esté fuera de espacio sagrado. Es decir, tener una doble presencia. Tener una bipolaridad. Y eso no puede pasar, porque nadie puede servir a dos. ¿Cuál es la debilidad de la mentira? Vemos que los hermanos ya se presentan, aunque no se les había revelado Joseph, mentira tras mentira. Los hermanos de Joseph habían presentado a Jacob, su padre, la sangre, la ropa de Joseph, en sangre aparente de Joseph, que no era así, para aparentarle una noticia, una desgracia a su padre, de que Joseph había sido despedazado por una fiera. Pero vemos que 22 años más tarde, ciertamente Jacob
no estaba tampoco tan seguro, aunque durante estos 22 años él se amargó la vida. ¿Sí? Se amargó su espíritu, por eso vemos que la Torá en veces lo menciona como Israel y en veces como Jacob. Quiere decir que, como dice, vivió unos años en que estaba en intensidad, en comunicación, en coordinación con el Rúa, pero tiempo que también se colocaba a nivel de lo terrenal, de lo humano. ¿Por qué? Porque ciertamente sí, el sentimiento, el afecto de perder un hijo duele y le dolía. Pero si tenemos unas promesas, si tenemos una confianza, si tenemos una certeza, somos humanos, sí, puede decirme, pero eso tiene que sobreponerse sobre mi carnalidad. ¿Por qué? Porque mi aflicción me desconecta con el Todopoderoso. El Todopoderoso no es un Elohim, no es un padre de aflicción, que yo sepa. Búscame por ahí donde diga. Y el padre lloraba por su pueblo. El Abacadosh lloraba. No, no hay. Entonces sus hijos no pueden hacer así tampoco. Sus verdaderos hijos. El Shabbat no es para llorar. El Shabbat no es para lamento. El Shabbat no es para aflicción. Es el espacio sagrado de la comunión con Él. Eso tenemos que superarlo. Superarlo. Porque Él, para Él es una alegría encontrarse con sus hijos, con sus súbditos, con sus siervos. Amén. ¿Cómo puedo yo venir y presentarme con aflicción? Eso tenemos que cambiarlo. Y eso sucede ¿por qué? Por falta de confianza. ¿Por falta de qué? De cimentación en la verdad. Hay algo que todavía no podemos superar. Pero eso es bueno, porque también aprendemos ¿para qué? Para poder vencer en las batallas. Y por eso vemos de que los ejemplos que nos dan de estas mentiras, ¿sí?, que se reflejan en los hermanos de Joseph, en los hijos de Jacob, los que estaban destinados para un propósito, para salvar un pueblo primeramente y para poder traer salvación a la humanidad. Jacob no estaba tan seguro, ciertamente, de lo que sus hijos les traían, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque en 37:11 vemos acerca de, en Bereshit, que los hermanos le tenían envidia, pero Jacob guardaba todas estas cosas. ¿Qué cosas guardaba? Muchas cosas. Acuérdate que ellos, aunque la Torá no me la menciona, pero él tenía ¿qué cosa? Una confianza, una promesa de multiplicación, de llenar la tierra. Y no podía, para que esas promesas se cumpliesen, no podía faltarle un hijo. Tenían que estar completos. Entonces por eso vemos de que en el 42:22, ciertamente sus hermanos sabían y no superaban. ¿Por qué? ¿Quién me puede leer en la RIN, el 42:22? Amén. Entonces Rubén habló y les dijo: no se lo digan, que no le hicieran daño al muchacho, pero ustedes no hicieron caso. Ahora viene el ajuste de cuentas por su sangre. Amén. Ahora viene el ajuste de cuentas por su sangre. Sí, aunque ellos habían creado una mentira
y habían hecho qué cosa, que el corazón de su padre se sintiera, o su alma se sintiera dolorida. Sin embargo, vemos que los hermanos se habían acostumbrado al lenguaje de la mentira. Ellos sabían ciertamente que Joseph estaba vivo. ¿Por qué? Porque ellos lo vendieron. Ellos lo vendieron, no lo mataron. Y como lo vendieron como esclavo, ellos también se fueron acostumbrando. Acordémonos o tengamos en cuenta que siempre una mentira con otra mentira y seguir aumentando mentira, a la final el hombre cree que la mentira es verdad. No es que se convierte en verdad, porque una mentira no puede ser verdad. Es como que el padre de la mentira se vaya a ser discípulo de la verdad, ¿no? ¿Y cómo usted lo sabe, me va a decir? Porque Revelaciones lo dice al final que ocurre con él, ¿no? Es decir, su destino ya está trazado, ya está. Ese es su destino. Entonces, asimismo, la mentira no puede volverse verdad. No puede porque no puede. Entonces vemos de que asimismo la mentira un día tiene que caerse. Y vemos que la mentira estaba hablándole ¿a quién? A la verdad en Joseph. Tan descarada era que, como dice, en su propia cara le quería mentir a la verdad. Como hijos de luz, que tenemos la verdad, la mentira en ningún momento a nosotros nos puede hacer callar. La mentira a nosotros no nos puede ponernos en un lugar, o sea, prevalecer. Sus conceptos no pueden prevalecer sobre nosotros si la verdad está cimentada en nosotros. Por eso dice Shaul que ellos se conviertan a ti. Tú no te puedes convertir a ellos. Tú no te puedes volver en mentira. Ellos tienen que volverse a la verdad. De ningún modo. No podemos ceder ante el reinado de la mentira y de la oscuridad. Mucho más en este tiempo que se levanta. Porque como dice, son más sagaces que los mismos hijos de la luz. Pero si la verdad está en mí, no puede prevalecer la mentira. Por eso es que ellos, aunque Joseph solamente ¿qué hacía? Los escuchaba, porque esperaba el momento oportuno, como dice, para ponerlos en su puesto. ¿Sí? Y entonces así mismo, la mentira, como dice, pensaba ¿qué cosa? Seguirle mintiendo al que supuestamente estaba muerto. Y no es así. Pero lo mismo va a ocurrir en este tiempo, en este mundo de caos y desorden. Un día va a caer el ateísmo, va a caer el comunismo, va a caer el nuevo orden mundial, tiene que caer el Islam, la evolución que tanto te gusta. Tiene que caer también, ¿qué cosa? El falso Israel. Tiene que caer esos cimientos, esa teología del reemplazo. Todo eso tiene que caer con la venida de Mashiach. Como decía mi Roy, lo que más anhelo es su pronta venida. Su pronta venida. Sí, es verdad. Pero como dijo Yahshua, la manifestación del reino no será con señales visibles. ¿Sí? Porque muchos esperan señales para saber si ya es el tiempo. Lamentablemente, esperarán y no sabrán por qué. Porque dicen qué cosa. Y no, como dice, en los días de Noé, ¿qué pasó? Comía, bebía, y no llegó, ¿qué cosa? El juicio, hasta que se los llevó a todos. Sí, factura.
cuando ya no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque los afanes de esta vida al hombre lo envuelven, lo cautivan, lo enamoran. Todo eso lo hacen desviar. Y aún el peligro, por eso es que dice que si estos tiempos no son acortados, los mismos escogidos los harían vacilar. ¿Por qué? Porque ciertamente los escogidos también se pueden ir resbalando. Pero para evitar, en su inmensa misericordia, entonces Él acorta los tiempos. Pero debido a quiénes? A los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que tienen su sello. Los que son fieles y prudentes. Los que son siervos. Por eso dice siervos. No son oidores, hacedores. El reino es de hacedores. Por eso es que cuando el Mashiach ya ha resucitado, se manifieste con el esplendor, como se manifiesta José ante sus hermanos. ¿Y qué ocurrió cuando él se manifiesta? Hubo lamento, como dice Zacarías, y harán gran lamento cuando vean a quién, al que traspasaron. Por eso la historia es un paralelismo, es un formato que se tiene que repetir. Por eso es necesario que la vida de José tenemos que verla, como dice, con microscopio, digo, con lupa. Pero el problema que nosotros tenemos es ¿qué cosa? Que al ser transcrita a nuestro idioma, no podemos ver, pero necesitamos la ayuda de otros que sí están viendo. Por eso no hay que menospreciar a otros que enseñen, siempre y cuando estén ajustados dentro de la Torá. No como hay por ahí algunos que dicen, yo no necesito palabra de hombre porque el Espíritu es que a mí me lo va a revelar todo, ¿no? Entonces con esa humildad, claro, yo sé que Espíritu te lo va a revelar, ¿sí? ¿Quién entiende los propósitos entonces que están más allá de lo inmediato? En el capítulo 45, 5, cuando ya Joseph se revela a sus hermanos, les dice, ahora pues no se pongan tristes ni se sientan mal, ¿por qué? Por haberme vendido aquí, puesto que Elohim me ha enviado por delante de ustedes, ¿para qué? Para proveerles alimento. A pesar de haber sido vendido Joseph, ¿con qué? ¿Con un corazón de qué? De hermano. No, envidia y odio. Envidia y odio. Sin embargo, dentro de la envidia y el odio hay algo positivo. Esto es cuando el propósito del Todopoderoso está en medio de ese asunto. ¿Sí? Vemos que el Todopoderoso sí utilizó la maldad de los propios hermanos para cumplir sus propósitos. Sabemos que su conocimiento es infinito y ciertamente todo lo que él hace lo hace para bien. Joseph estaba viendo qué cosa, no fijándose en lo que le pasaba, sino fijándose, porque acuérdense que dice que Elohim siempre estaba con Joseph. Él sabía la profecía. Él sabía la profecía. ¿Por qué? Porque los padres enseñan a los hijos. Entonces Joseph sabía lo que tenía que pasar. No es que estaba exento, pero sí, humanamente puedo, ¿qué cosa? También tambalear mi fe. Llega ese momento. Entonces, por eso les dice, no se sientan mal por haberme vendido, dice el versículo 5 que estás leyendo. ¿Ah? ¿Por qué motivo? Ahí dice, Elohim es qué cosa. Me envió delante de ustedes, ¿a fin de qué?
de salvarles la vida. Porque aquí estaba ¿qué cosa? En juego. La vida, la permanencia, la existencia. Sí, para el cumplimiento, ahorita te digo, y una promesa. Pero discúlpame que vaya a cacarear la promesa, la palabra promesa en todo momento. Pero es así. Porque tenemos que tener presente que la palabra de Yahweh es un libro basado en promesas de identidad y de herencia. Y que eso tiene que cumplirse. A pesar de que no lo veamos por este tiempo. Que veamos que, bueno, ¿y cuándo es que cae el asteroide? ¿Cuándo es que salen las plagas? ¿Y cuándo es que vienen los días de oscuridad? Pero acuérdate que su misericordia siempre se extiende. Sus hermanos, vemos que tenían que haber hecho ciertamente lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Joseph estaba perdonándolos. Joseph los estaba perdonando. ¿Por qué? Porque es más fácil ciertamente perdonar a los demás. Ahí viene lo difícil, que no lo voy a entender. Es más fácil perdonar a los demás que perdonar a quién. Y a uno mismo. Así es. Así es. No es fácil. No es fácil poder extenderle una palabra de gratitud a quien me ha hecho el mal. Joseph, prácticamente, ¿qué es lo que estaba haciendo? Había llegado a un poder, a un empoderamiento, podríamos decirlo así, gracias a la maldad y al odio de sus propios hermanos, que sus hermanos no veían el futuro, porque ellos estaban plácidamente en sus negocios, pero no veían el futuro. Joseph tampoco no lo entendía. 17 años y tenía que ser arrancado de su padre, que tanto lo quería, para estar todos estos años en sufrimiento y para después ver un entronamiento en el cual él podía ayudar a la preservación de la vida de su casa, de su familia. Es decir, que el camino de la salvación no es fácil, el camino es sufrido, pero todo lo que nos pase tiene que cosa, que tenemos que tener ese aguante, ¿sí? Tenemos que tener ese aguante. Acuérdate que dice el Salmo 42, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te afliges dentro de mí? Y después, ¿qué dice? Espera en Elohim. Espera en Elohim. ¿Por qué? Porque vas a exaltar. Es decir, que después de la aflicción, después del abatimiento, después de lo que sufre, lo voy a exaltar, porque Él va a hacer grandes cosas que yo ni me imagino. Porque si yo me las imaginara, entonces, No la creería. no solo eso, entonces no tendría el honor que Él se merece. ¿Cómo se pudiera exaltar a un Elohim si yo supiera ya lo que va a pasar? No lo pudiera exaltar. Así es. Porque mi corazón, mi alma, se elevará en un, como dice, como la cierva salta. ¿Sí? Por eso es que tú ves las promesas, cuando tú lees Sofonía, cuando tú lees Habacuc, al final, el gozo que hay para el pueblo, después de qué? De que ocurre la redención nuevamente y la salvación para este pueblo que está en cautiverio. Entonces dice que hay un gozo que no se puede expresar. El profeta trató, como dice, de plasmarlo en lo que escribió, pero ciertamente no pudo reflejar, porque, bueno, no pudo decírmelo person to person para saber qué es lo que él estaba viendo. Porque el profeta lo que ve es qué cosa, es una visión futura. ¿Cómo me puede describir? O sea, lo que viene. ¿Cuál es esa sinjá que viene? De tal manera de que mi alma exulte al todo creador.
Por eso que es Elohim. Entonces por eso vemos que todas estas cosas que los hermanos habían estado sintiendo, ¿era qué cosa? Un remordimiento en sus conciencias durante años, y que ahora estaban ¿qué sintiendo? Muchísima vergüenza y culpabilidad. Pero ves que Joseph les ayuda a lidiar. Acuérdate que Yahshua dijo, llevad vuestro yugo, porque mi carga es ligera. Aprended de mí. Aprended de mí. A ver. Pero, a ver, Yahshua. Lo que yo estoy viendo en el Evangelio, veo es qué cosa. De que estás con tus discípulos, de que estás haciendo milagros, que estás haciendo sanaciones. Y el único sufrimiento que veo es que cuando ya te van a matar, nada más. ¿No? Pero no veo, digo, algo que yo pueda aprender de ti. Sí, ¿no? Pero acuérdate que Él es el reflejo, es la realidad de lo que Joseph pasó. Él es el Mashiach, el Joseph. Entonces por eso tengo que, ya, aprender de él. Entonces voy a ver la vida de Joseph. ¿Sí? ¿O no es así? El copero le hizo justicia. No, se olvidó. Y dice, y Joseph se puso a hacer una huelga de hambre, porque el copero no le hizo caso, se olvidó durante esos 2 años, y entonces después de esos 2 años fue que paró, se acordaron de él. Después de haber ayunado 2 años. ¿Dice eso? No. Entonces, ¿qué tengo que aprender de la vida de ellos? Que él siguió confiando. Porque dice que Elohim estaba con él. Es decir, que aunque le tocó pagar 2 años más, el propósito se cumplió. Entonces, así mismo, Misajín, el propósito que tenemos nosotros y que el Todopoderoso ha trazado y ha puesto en nuestros corazones, tiene que cumplirse, a pesar de lo que pasemos, a pesar de que vivamos en estrechez, en dificultad, en enfermedad, aflicción, en desesperación, en angustia, en todo lo que nos pase, su propósito se va a cumplir. Eres una hija de Elohim, eres un hijo de Elohim. Amén. Entonces, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te afliges dentro de ti? Espera que va a llegar. Espera. ¿Y por qué tengo que seguir esperando? Es porque todavía tiene que irte moldeando. Porque tu madurez no está completa. Necesito todavía seguir madurando en la fe. Me falta. Yo pienso que ya estoy. No. Que ya estoy listo para coger los frutos, las bendiciones. No. Me falta todavía. Tengo que conquistarme todavía yo mismo. ¿Quién mismo? Yo mismo me doy cuenta. A través del espejo que es la Torá. Me falta justicia, me falta bondad, me falta misericordia. Me falta verdad. ¿Sí? Me falta gozo. Me falta dominio propio. ¿O no es así? La palabra me lo está diciendo. El problema, vuelta, soy yo que no estoy aceptándolo. Y tengo que aceptarlo. Humildad. Tengo que postrarme delante de Él. Padre, es verdad, me falta dominio propio. Ayúdame. Humanamente no puedo. Pero tú eres Elohim. Yo solo soy polvo y ceniza. Y tú lo puedes hacer. Ayúdame, lo necesito. Para poder agradarte. Para poder ver esa verajá que tú tienes para mí. Porque lo que pasa es que sí, viene porque viene. El asunto es cuánto tiempo la puedo disfrutar. Ahí viene el asunto. ¿Debido a qué? Debido a que yo mismo impedí
¿Cómo yo lo sé? Vas a ver en la vida de Jacob lo que te estoy diciendo. Por eso es que Joseph dice, ayuda a sus hermanos a hacer lo mismo, lo que él había aprendido. En la escuela del sufrimiento, a levantar su mirada y ver más allá de lo, ¿qué cosa? De lo inmediato. Y entonces así no solamente salva del hambre a su familia, sino que salvó, ¿qué cosa? Las almas de sus hermanos a la destrucción eterna. El perdón de pecados es importante. Tengo que perdonar para poder ser perdonado. Lo sabemos. El Padre que cantaste, el Avino Malqueno. Perdóname como yo también perdono. ¡Qué difícil! Perdonar, donar y dónate. Perdona, perdonar y perdónate. O sea, dónate tú mismo la misericordia. Es fácil, no es difícil. El problema soy yo. El problema soy yo, ¿por qué? Porque debería tener más tiempo en esa comunión con Él para que Él me vaya. ¿Cómo? Como dice, sí, Él es el alfarero, pero si no voy al taller del alfarero, ¿cómo me va a moldear? ¿Cuándo voy al taller del alfarero? En la oración. Si no oro, ¿oro por quién? Por los demás. Pero acuérdate que creo que yo primero debo de orar por mí mismo. ¿Sí? Porque ¿de qué me vale orar por los demás? Si tal vez hoy es yo mismo el que me estoy necesitando más oración, no ellos. Sí, claro, sí, está bien, no digo que no lo haga, pero tengo que yo a mí mismo hacerme, como dice, examínese, dice Shaul en Corintios, ¿no? Examínese cada uno a sí mismo para ver cómo uno está delante de Él. No sea que creyendo que estoy aprobado, vaya a estar reprobado. Tengo que buscarme yo mismo, como dice con linterna, pero a través de la palabra. Por eso es bueno que lea Salmos todos los días. Es bueno que lea Proverbios todos los días. Sabiduría, libros de sabiduría que me ayudan a ser sabio, pero para otros. No, es para mí, para mí. Porque sí, puedo ver, la ley me dice, me manda, haz esto y vivirás. Pero de pronto la ley me lo dice de una forma tácita. Pero en cambio el Salmo no, como el Salmo, el Proverbio, como que es más ligero para hacérmelo entender. Como que tuvieran delicadeza en cuanto a lo que Él quiere. ¿Sí? ¿Sí me entiendo, no? Entonces vemos que tenemos que ciertamente buscar los propósitos divinos. Proverbio 21:21. Proverbio 21:21. El que busca la justicia y el favor hallará la vida, la justicia y la honra. Entonces, por eso ves tú en Lucas 11:13 cuando habla acerca de qué. ¿De qué cosa? El que busca, encuentra. El que llama, se le oirá, ¿no? Se le abrirá. Y el que toca, se le abrirá. Entonces tenemos que hacer eso. Dice, busca la justicia y el favor. La justicia tiene favor, ¿no? Entonces, ¿qué voy a encontrar? La vida. La vida. Porque es mi vida la que yo tengo que pelear. ¿La vida de quién? De mi alma. Esa es la que yo tengo que asegurarme. No de este cuerpo. Este cuerpo se puede enfermar. Pero es mi alma la preciosa. No es mi cuerpo. Es a mi alma la que tengo que buscarle la vida. Y para eso me ha dado todos estos miembros que tú tienes. Aprovecha que tienes buena vista.
Aprovecha que tienes buenos oídos. Aprovecha que tienes una lengua que pueda verbalizar correctamente las palabras. Y aún aprovecha el olfato para percibir su aroma, su presencia. Tenemos que dejar entonces que Él tome el control de nuestra vida y haga lo que Él quiere. En el Salmo 138:8 dice qué cosa. Léanme por favor. Me gusta en la Biblia, como lo dice, que Él ciertamente Él cumplirá su propósito, ¿no? Él tiene un propósito. Siempre escuchamos, es que el abacados tiene un propósito para su vida. Pero ¿cuál es el propósito? Cuéntenme. Ah, no, que vaya a una iglesia y sea salvo. ¿Será eso todo? No. Dice el Salmo 100 al final. Yahweh ajustará cuentas por mí. Ajá. Oh Yahweh, tu amor es eterno. No desampares la obra de tus manos. Ya. No desampares la obra de tus manos. ¿Quién es la obra de sus manos? Dios. Nosotros mismos. Nosotros somos tú. Por eso en Valera dice el propósito. ¿Sí? El propósito. ¿No? ¿Cómo dice ahí? Léeme, Shoshana. No desampares. Yahweh cumplirá su propósito en mí. Ya. Yahweh cumplirá su propósito en mí. Ojo. Cumplirá. Si ves que todos tenemos una promesa. El asunto es, vuelta lo digo, es que ese propósito cuando Él lo cumpla en mí, en ti, ¿qué tiempo lo podremos disfrutar? Porque sus propósitos son para disfrutes, no son propósitos de aflicción. Sí, al principio, pero hasta cuando ya en el proceso del propósito es que está la aflicción. Pero cuando se cumple, ahí está José. ¿Se cumplió o no se cumplió el propósito? ¿Cuál es el propósito? De que la casa de Israel no pereciera, porque había venido un hambre. Y eso tenía que, antes de que el hambre, mira, no es en el hambre, es cuando estaba la bonanza. Ahí empieza el trámite del propósito. Cuando vienen y lo venden a Joseph teniendo 17 años. Como dice, en la flor de la juventud. Lo vende. O sea, subió envidia, codicia, avaricia, maldad en sus propios hermanos. Pero ese propósito tenía que pasar ¿cuánto? 17 años. Y entonces su padre va a disfrutar 17 años también de ese beneplácito. 17 y 17. 17 años que Jacob lo cuida, lo instruye, lo guía a Joseph. ¿Para qué? Para que él esté apto a sí mismo. Para cuando llegue el propósito, ahora sí, él recibir. Porque acuérdate que ya cuando ya sube a Egipto, 17 años vive Jacob. Y Joseph lo ayuda. Y entonces así es, como un hijo honrando a su padre. Velando por su Sí. Beneplácito. Ahora sí, gózate, Padre mío. Lo que tú sembraste en mí, coséchalo ahora. ¿Sí ves? Pero a veces hay padres que no siembran y quieren cosecha. Es que igual soy padre. No, así no es. ¿Qué significa ser padre? Pues entonces, 45:8. Así que no fueron ustedes quienes me enviaron aquí, nuevamente les dice, ¿sí? Joseph, sino fue Elohim, y me ha puesto por Padre tenemos. Para él paró por Adón de todo su palacio y como gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Joseph dice que Elohim le había puesto como padre para Faraón. Entonces, ¿cómo puede ser posible
ser padre de alguien que no es entrado. Faraón no lo engendró a Joseph. No. El problema es qué cosa. La palabra Ab, padre, ciertamente no solamente significa padre, ¿no? Entonces hay que ubicarlo dentro de un contexto. Ab quiere decir también consejero, amigo y patrón. ¿Sí? En Isaías 9:6, la profecía donde dice qué cosa, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos fue dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre, admirable consejero, fuerte héroe. Ahí viene el asunto, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando Isaías 9:6, entonces vemos que cuando el Mesías es llamado Padre, esto no implica qué cosa, que Él sea tanto o igual que el Todopoderoso. O sea, ahí viene el problema de los uno solo, que piensan de que no, el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre, cosa que no es así. Ni tampoco de que hay un Elohim Padre, hay un Elohim Hijo y hay un Elohim Espíritu. Tampoco. No. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque nadie se puede igualar a Elohim. Acuérdate que Elohim sí es autoridad, es un soberano, pero no, es que lo identifico como un Elohim, ¿no? Entonces, el problema es, ¿qué cosa? Cuando dice su amigo Valera, ¿no? El cual es Elohim, en romano, ¿no? ¿Sí o no? El cual es Elohim. Cuando a mí también cuando estaba en ese tiempo de ese lado, a mí también me cayó, uy, ¿verdad, no? El problema es la traducción. Entonces, cualquier asunto se resuelve ¿por qué? Con dos o más testigos, ¿no? Primera de Reyes 8:23 y Segunda de Crónicas 6:14. Son parecidos. Primera de Reyes 8:23, anótalo, y Segunda de Crónicas 6:14. Elohim de Israel, no hay Elohim como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. No. Elohim de Israel, no hay ninguno como tú, ni arriba ni abajo. No hay. O sea, Él solo es Elohim. No hay. Resolvamos con el testimonio de unos segundos, o un tercero, porque aquí van dos. Primera de Corintios 8:6, que ya te la sabes. Primera de Corintios 8:6. No obstante, para nosotros hay un solo Elohim, el Padre, de quien son todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Elohim, Yahshua Mashiach, no, un Adón dice, o un Señor que dice el latín. Un Señor, no, ¿quién? Yahshua Mashiach. Entonces Yahshua no puede ser Elohim. ¿Ah? O no, pues ¿qué? ¿Cómo? No, pues si Romano dice que es Elohim, pero acá dice que no. Entonces, si tienes discordia con esto, por eso te llamaste al otro testigo, Crónicas y Reyes. Ahí tienes los otros testigos. Entonces ves, hay un Adón, Yahshua Mashiach, por medio de quien es todo y por medio de quien nosotros existimos. Por medio, o sea, tú por Yahshua Mashiach existes. Por medio de Él yo existo. Negar a Yahshua Mashiach. Oye, Yahshua quiere que seas salvo. Y viene y te dice, yo no necesito la salvación. Allá tú. ¿Qué estás negando? ¿Qué estás negando? A ver, dime, contéstame. ¿Qué niega? ¿Y qué es Yahshua? La vida.
Estás negando la vida, estás negándote tu propia existencia. O sea, se está diciendo, ¿sabe qué? Yo lo que quiero es morirme. Y en el sentido literal. Y en ese sentido abarca no solamente tu cuerpo, sino tu alma también, que es la que quiere la muerte. O sea, quiere desaparecer. Entonces piensa que allá es que yo voy a desaparecer y ya no. Primero vas a un juicio y no sé qué pasará en ese juicio hasta que te desaparezcan. Porque todo se paga. Ahí en el Salmo 138, primerito que dijo, Yahweh, 38.8, ¿se acuerdan que leyó? Amén. Saqué. Yahweh, ¿qué decía? Yahweh ajustará y cuenta. tus cuentas, ajustará tus cuentas, o sea, a tus enemigos los va a ajustar. Cualquier rato los ajusta, porque ahí habla, ¿no? Yo caminaré en medio de los adversarios, pero Yahweh me los va a ajustar, dice. ¿Cómo? No lo sé, pero los va a ajustar. Mashiach existía en la mente del Padre antes de la creación y fue el propósito de la creación y el modelo que el Todopoderoso utilizó para crear todo. ¿Por medio de quién existimos? ¿Sí? Yahshua. Es la mente del Todopoderoso. Por medio, es el modelo, es la creación. Como dice, lo que quiere, por eso quiere, como dice el término, son Meshihim, Meshian, ¿sí? Kadoshim, o sea, un reflejo de lo que es un creador. ¿Sí me entienden? ¿No? Eso es lo que quiere, o sea, una creación que refleje lo que es el creador, que se ajuste como es. Eso es lo que él quiere, esa es su voluntad. O sea, un mundo perfecto, donde impere la justicia, la verdad y la bondad. A eso somos llamados, a eso somos llamados y tenemos que correr allá. ¿Quién es capaz de no ser afectados por las circunstancias? 45:27. Vamos terminando. Pero al comunicarse todas las palabras que Dios se les dijo, y viendo Jacob los carros que Dios envió para llevarlos, el espíritu de ¿quién? De Israel, su padre se agradó. El espíritu de Jacob había estado apagado, quieto, 22 años. La Torá le dice, como le dije antes, Israel en algunos momentos, y otros le llaman Jacob. Él incluso se rehusó a ¿qué cosa? A ser consolado. Capítulo 37, versículo 35. Entonces esto nos enseña que él optó ¿por qué? Por ser afectado negativamente y dejó lugar a la amargura en su alma. ¿Sí? 22 años de ¿qué? De pena y de tristeza. Viviendo en lamentos y desesperación por causa de ¿qué? Del dolor. Vuelta. El propósito tiene que cumplirse. El propósito no va a dejar de cumplirse. Va porque va. No me sirve a mí afligirme. ¿Quién pierde? Yo pierdo. ¿Por qué? Porque cuando el propósito se cumpla, debido a lo que me afligí, mi vida se va a extender. No, afecto a mis órganos. Me afecto hacia adentro. Me enfermo. Y no voy a poder disfrutar lo que Él me tiene para después. O sea, no lo voy a poder disfrutar plenamente. Tenga preparado. 10 años, dijo, de disfrute. Pero porque he vivido 22 años afligido, congojado, ay, de lloro en lloro, de lágrima en lágrima. Me toca solamente 2, 3 años nada más. Él quiere que disfrutemos. Él no es como el hombre, que el corazón del hombre es así, ¿ves? Codicioso, cerrado, avaricioso, que solamente quiere disfrutar él y no ayudar a los otros. Joseph
ayudó a sus hermanos. Fue puesto en un lugar a fin de ayudar. No les guardó rencor, porque aprendió durante ese tiempo que el rencor no lo llevaba a nada, el rencor lo encerraba. Pero cuando él se libró de eso, entonces él, ¿qué cosa? Disfrutó la verdadera libertad. Libertad fuera y libertad dentro. Y entonces el propósito se cumple y bendice a sus hermanos. Ese es el modelo que siempre tiene que haber en una familia. No pueden haber familias, como dicen vulgarmente, cada quien jala por su molino. Un reino dividido no puede prevalecer. Un reino dividido va a la muerte. Una familia dividida va a la muerte. Una familia dividida va a la destrucción. Ahí no hay perdón, ahí no hay salvación, no. Esa familia camina. ¿Por qué? Porque hay caminos que al hombre les parecen derechos, pero se va a encontrar que es la muerte cuando ya esté cayendo. Cuando ya esté cayendo. No es que antes se va a dar, y uy, no, casi me muero. No. Ya cuando ya cayó es que se va a dar cuenta. Por eso dice, y no se dieron cuenta hasta que el juicio vino y se los llevó a todos. Así pasa. La palabra siempre nos traza de que la muerte se dará cuenta. El aparente vivo cuando ya esté, como dice, apercollado de la muerte. No antes de que la muerte se lo lleve. Ya cuando ya lo tiene, ahí es que se va a dar cuenta. Tiempo tuvo. Por eso, en este tiempo, que es, disque, solidaridad, es pura algarabía, amor, no. Es de labios y de boca en un tiempo de paganismo, pero adentro están podridos. En esa mesa tú te quieres sentar. Yo paso. En una mesa donde me demuestre un supuesto amor. No. Yo sé lo que hay adentro. Por eso nos ha dado discernimiento de espíritu. No te juntes con los muertos. De ninguno. Porque aquí tiene que ser como yo soy. Perdonar y perdonarnos. Primeramente. Y después, bueno. Porque sabemos que de aquí para allá las cosas van a ser como deben de ser. No solamente es que, no es en este tiempo nomás. Y ya pasa el otro mes, vuelve otra vez el alacrán. No, eso no. Eso no es. ¿Es qué cosa? Es una fiesta de hipocresía. Nada más. Nada más. Esa es la verdad. Es toda la verdad. Es toda la verdad. Ese es el espíritu de este mes. Que el Todopoderoso nos bendiga, nos guarde, nos guíe y nos muestre y nos siga manteniendo en su verdad y mantenernos en su fidelidad. Que hay gran bendición. Porque porque a los que aman a Elohim, todas las cosas les aprovechan para bien. Esto es para los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. No nos olvidemos. Shabbat Shalom.